Vamos a hablar de la fitoterapia en las enfermedades de la mujer, ¿no? Y la primera pregunta es, pues, ¿por qué? ¿Por qué en la mujer y no en el hombre, por ejemplo? ¿O por qué no en todos, no? Bueno, solo hay que ver la gente que está aquí, que en su mayoría sois mujeres, y eso es normal, porque según un estudio que se ha hecho, el mayor consumidor de fitoterapia o de plantas medicinales son las mujeres de más de 51 años. ¿Eh? Y a ellas entonces es a quien va dirigida la charla. ¿Qué enfermedades peculiares o particulares tiene este grupo de personas, ¿no? Vamos a ver una serie de cosas que pueden ser o pueden coincidir con otros grupos de edad, pero que a partir de esta edad o sobre esta edad, pues pueden adquirir una serie de características especiales y por lo tanto requerirán también un tratamiento o una visión especial. En primer lugar, las infecciones urinarias recurrentes, algo que afecta sin duda con mucha mayor frecuencia a las mujeres. Eso lo saben ustedes, que realmente pues cuando hablan con las amigas dicen, uy, cogí un enfriamiento, o la semana pasada pues fulanita estuvo fastidiada porque cogió también un enfriamiento, ¿no? Hay que considerar en primer lugar que la orina normalmente es estéril, pero bajo determinadas circunstancias y en determinadas condiciones y momentos puede infectarse, es decir, pueden crecer microorganismos en ella, dando lugar a esas infecciones urinarias, que en el caso de estas mujeres fundamentalmente, el problema que se presenta es que suelen aparecer con cierta recurrencia, es decir, al cabo de 1, 2, 3 meses vuelven otra vez a aparecer y vuelve a repetirse el proceso o incluso hay personas pues, que no las apean en todo el año, lo cual no deja de ser un problema importante. Tener en cuenta también otro punto importante y es que hay una bacteria, que es Escherichia coli, que vive en el intestino. El intestino está muy cerca del aparato genitourinario y es muy fácil la colonización a partir de ese intestino. De hecho, el 80% de las infecciones recurrentes o de las infecciones urinarias en general están producidas por esta bacteria, de ahí que tenga tanta importancia. En tercer lugar, que en la mujer adulta mayor, generalmente en la mujer, excepto en los primeros, me parece que es el primer año de vida, en que es más frecuente en el hombre, siempre las infecciones urinarias van a ser mucho más frecuentes en la mujer. Y a partir de esta edad, a partir de los 50, en la mujer adulta ya de cierta edad, esto se recrudece y el porcentaje de afectación va a aumentar de forma muy significativa, hasta un 20%. Tener en cuenta también otra cuestión, que hay una serie de factores favorecedores, muchos de ellos podemos evitarlos, otros no. Lógicamente, las anomalías anatómicas, alteraciones a nivel del uréter, a nivel del riñón o a nivel de la vejiga, pues nosotros no podemos hacer nada para evitarlos. Tendremos que, bueno, pues hacer un tratamiento, una cirugía, etcétera, etcétera, lo que sea, lo que corresponda en cada momento y en cada circunstancia. Pero hay otros factores sobre los que sí podemos actuar. Uno de ellos es precisamente este. Las ganas de orinar. Uy, tengo ganas de ir al baño, pero no voy. El aguantarse. Eso es un hábito malo que realmente puede también, de alguna manera, incidir en la frecuencia o en la repetición de este tipo de infecciones. Obviamente no es el único y no siempre, pero es una mala costumbre aguantar la orina. Lo mejor es, en el momento en que uno siente ganas, pues ir. Otro factor que también influye de forma importante es el estreñimiento, por varias razones. Primero, por lo que significa de congestión a nivel pélvico y, en segundo lugar, porque no tenemos que olvidar también que esa bacteria, Escherichia coli, habíamos dicho que vivía en el intestino. Otra cuestión importante a considerar también, cuando consideramos o vemos el organismo, hay que verlo como un todo, no verlo como un todo para lo que nos apetece o lo que nos parece mejor y para otras cuestiones verlo en
distintos apartados, ¿no? O sea, los tejidos y los órganos están unos en contacto con otros y unos a continuación de otros. Y no hay paredes físicas como tenemos esta pared. Nosotros no podemos atravesar la pared, podríamos atravesar el cristal, pero la pared de ladrillo, de hormigón, como en este caso, no se puede atravesar. Sin embargo, los microorganismos sí pueden atravesar. Si hay un problema congestivo, pueden atravesar las paredes intestinales y a través de tejido conjuntivo llegar a la zona de la vejiga o de las vías urinarias y producir una infección o una inflamación. Otra cuestión también interesante. Y por otro lado, recordar la clínica, esa urgencia misional, ganas de orinar, orinas de poca cantidad, muy repetidas, la sensación de no evacuación, de evacuación incompleta, o sea, de que queda uno con ganas de hacer más, y la sensación de dolor o de resquemor al orinar que todos conocemos. Aquí vemos, como os decía, en recién nacidos, sí, así. Sí. Como decía, en recién nacidos es el único momento en que las infecciones urinarias van a ser más frecuentes en varones. Sin embargo, a partir de ahí, como veis, la diferencia es significativa en relación a las mujeres, siendo mucho más importante, como os decía, en el último grupo de edad, ya en el adulto mayor. Lo que ocurre es un desbalance entre los mecanismos de defensa. En realidad, esta es la idea general de toda la medicina naturista, ¿no? El desbalance, es decir, cuando algo no está bien, es incapaz o no es suficientemente capaz de combatir la enfermedad. Y ahí es donde se va a producir la infección. Hay también que considerar que hay una susceptibilidad individual a la infección, es decir, las infecciones urinarias recurrentes, por ejemplo, como es el caso que nos ocupa, no afectan a todas las mujeres por igual. Hay mujeres que se ven muy afectadas y otras no. Pueden tener una o no tener absolutamente ninguna. Es decir, va a haber una variación individual. A lo mejor está muy sana, no tiene infecciones en ninguna otra parte y la amiga tiene bronquitis cada 2 por 3, pero esa persona tiene tocado su aparato urinario. El mecanismo por el que se produce es porque las bacterias se van a pegar, van a emitir tienen unas fimbrias que se adhieren a la pared y luego liberan unas proteínas que facilitan esa adhesión. Ahí va a ir parte o una idea de algún elemento terapéutico que vamos a utilizar en evitar la aparición de estas infecciones urinarias. Es importante, no obstante, también decir en relación a las infecciones urinarias que es un tema, sobre todo las infecciones urinarias recurrentes, es un tema que no hay que dejar, no hay que desdejar. Es decir, uno si tiene un pequeño enfriamiento puede tratar de solucionarlo por sí mismo, pero si eso se repite varias veces o eso continúa, hay que pedir ayuda porque puede acabar provocando un mal mayor o una infección un poco más arriba, a otro nivel, en vez de ser un enfriamiento, una cistitis, una infección de vías urinarias bajas, acabar produciendo una infección de vías urinarias altas. Si hay síndrome general, es decir, cuando hay fiebre, quebrantamiento general y dolor lumbar, hay que pensar que esa infección puede ser algo más serio que una cistitis y entonces hay que pedir ayuda al profesional que sea, ¿no? Que corresponda. Como consejos generales, ¿qué podemos hacer para evitar las infecciones urinarias? Consejos higiénico-dietéticos que todos sabemos. El primero, cuidado con las contaminaciones fecales. Parece de perogrullo, pero bueno, hay gente que se limpia de atrás hacia adelante, con lo cual estás arrastrando por las heces y la Escherichia coli hacia el lugar que no le corresponde. Hay que limpiarse de adelante a atrás. Evitar el estreñimiento, cuestión muy importante. Una infección urinaria recurrente con estreñimiento se va a volver a repetir y cada vez con más frecuencia. Evitar la maceración a nivel genital, la ropa, los tampones también. Beber mucha agua, el efecto lavado que se busca es muy importante, beber más de 2 litros de agua al día y evitar los baños en los lugares no adecuados. Y como decíamos antes, evitar ese aguantarse de ir a orinar. ¿Qué podemos utilizar? Hay que pensar, o podemos pensar, en los probióticos. Los probióticos son bacterias
que viven con nosotros, que conviven, que van a ejercer un efecto beneficioso sobre distintos aspectos de nuestra salud. Y en este sentido, fundamentalmente, las bacterias que a nosotros nos interesan son bacterias que vivan o que nosotros vamos a aportar a ese intestino y bacterias que vamos a aportar también al aparato genital, es decir, a la vagina. Son dos zonas que están en contacto con la uretra y con el aparato urinario y que es importante que exista un buen balance de la microbiota, que no haya lo que se llama una disbiosis que facilite el acceso de gérmenes hacia las vías urinarias. Bueno, está comprobado que esos probióticos van a inhibir la adhesión de uropatógenos, es decir, de bacterias que van a atacar el aparato urinario, entre ellos Escherichia coli, que tiene un efecto antiinflamatorio muy importante, puesto que muchas de esas infecciones urinarias recurrentes tienen una base inflamatoria. O sea, hay una base inflamatoria que no deja a la mujer en esa zona. Por eso, esa zona inflamada, que está mal ya de base, es mucho más fácil que sufra una sobreinfección que si estuviese bien. Además, esos probióticos, muchos de ellos van a producir agua oxigenada y unas proteínas que se llaman bacteriocinas, que inhiben la proliferación de otros microorganismos. Y mejora el reservorio. Mejora el reservorio es decir que lo que vamos a hacer va a ser colonizar el intestino con las bacterias que nosotros queremos. Eso lo que va a hacer va a ser desplazar otro tipo de bacterias que están viviendo allí. Lo que haríamos sería un efecto alfombra. Por decirlo de una forma un poco burda, si nosotros tenemos el suelo sucio, tiramos una alfombra encima, lo que hacemos es taparlo. Esas bacterias acaban muriendo por inanición. Por la comida se la van a comer las otras, las que nosotros estamos aportando, que estamos aportando en gran cantidad. ¿Qué plantas podemos utilizar? Los probióticos obviamente no son plantas. Plantas con aceites esenciales. Los aceites esenciales sabéis que tienen un efecto bactericida muy importante, un efecto antiinfeccioso. Plantas con otros compuestos químicos hidroquinonas que son específicos, antisépticos específicos en el aparato urinario. Es decir, si nosotros tenemos una infección respiratoria o una infección en la boca, tomamos este tipo de plantas y no nos van a hacer nada desde el punto de vista de la infección. Y plantas con proantocianidinas. Plantas con aceites esenciales. Lo que van a hacer va a ser matar la bacteria. Esto es un aromatograma y la bacteria no sé cuál es porque el artículo venía en rumano y entonces tampoco me lo leí. Pero vemos lo que se hace en esto mismo se hace para los antibióticos. Lo que se ponen son unos discos que están impregnados, en este caso, con los aceites esenciales y en el caso de los antibióticos, con antibióticos, y se ve el halo de inhibición que ejercen sobre un crecimiento bacteriano. Fijaros aquí la lavanda, por ejemplo, sobre esta bacteria, creo que era Escherichia coli, pero no estoy seguro, la lavanda produciría un halo de inhibición, es decir, mataría al microorganismo. El orégano también produce un halo de inhibición, también lo mataría. Sin embargo, fijaros, esto es el laurel no produce ese halo de inhibición o el halo de inhibición es mucho más pequeño, por lo tanto no sería eficaz para tratar ese problema, ¿no? Bueno, en la otra vemos distintos halos de inhibición que serían zonas, obviamente el más activo frente a ese cultivo sería este otro, ¿no? Las plantas que más se utilizan tradicionalmente pueden utilizarse otras, obviamente lo que el doctor Belaitze llamó los aceites esenciales mayores, que serían los que tendrían en aquel momento y sobre los que él hizo sus estudios el efecto antiséptico mayor, pero desde el punto de vista tradicional una de las más utilizadas es el romero. Y el romero sí va a tener acción sobre Escherichia coli. La gedrea también entraría dentro de esos aceites esenciales mayores y el enebro. El enebro, una planta que se ha utilizado, ahí lo tenemos, el Juniperus communis, se ha utilizado también como abortiva, tradicionalmente. La acción farmacológica vendría determinada por la acción bactericida de esos aceites esenciales matando a las bacterias. Bueno, esto no tiene mucho que ver, pero era para acordarme de otra cuestión. Que muchas veces no encontramos una relación con cosas, ¿no? Yo recuerdo que me habían contado, haciendo un trabajo de campo en un pueblo,
que había una señora que decía, no, pues nosotros utilizamos para las infecciones urinarias vaos con manzanilla. Realmente la manzanilla tiene un aceite esencial, los aceites esenciales son volátiles y bueno, podría tener esa acción. Encontré un trabajo sobre el uso de aceites volátiles, pero de los vapores de esos aceites sobre las bacterias, pero no lo encontré. Y entonces puse este del Xeto, que es muy curioso también, y es precisamente sobre los constituyentes volátiles de la cola de caballo en el tratamiento de la infección urinaria, que en este caso también sería eficaz contra Escherichia coli. Por lo tanto, pues bueno, no es una mala idea añadir infusiones de cola de caballo si tenemos un problema de este tipo. Nos ayudará a orinar, a aumentar el caudal de la admisión, mejoraremos el efecto lavado y a la vez podemos aprovechar este efecto. Otra planta utilizada tradicionalmente también es la gayuba. La gayuba tiene esas hidroquinonas, esas sustancias que van a eliminarse de forma activa por la orina eliminando la bacteria, ¿no? Lo que utilizamos son las hojas de la gayuba. Muchas veces Internet está muy bien, pero a veces también nos da información que es bastante complicada de entender, cuando no falsa, por decirlo de una forma suave y llana. Muchas veces se asocia la hidroquinona, la gayuba, con los efectos de la hidroquinona, que es un medicamento que se utiliza para las manchas y para otro tipo de tratamientos dermatológicos, que realmente sí da muchos problemas, pero no tiene nada que ver los derivados polifenólicos que tiene la gayuba con la hidroquinona como tal. Bueno. Y por último, el arándano rojo americano. El arándano rojo americano va a tener un efecto muy curioso. Lo que va a hacer va a ser precisamente evitar que esas bacterias se peguen a las paredes, con lo cual evitan su colonización y va a ser mucho más fácil eliminarlas. No mata la bacteria, la neutraliza, neutralizando la infección y esa capacidad de adherencia de la bacteria. Por lo tanto, hay que utilizarlo, o es muy útil, en esas infecciones urinarias recurrentes, en los tratamientos entre las crisis, para evitar que aparezcan nuevas crisis. Es activo también frente a Escherichia coli. ¿Cómo tomar los arándanos? Bueno, pueden tomarse de muchas formas, ¿no? Pero lo importante es que la dosis diaria de proantocianidinas sea de 36 miligramos al menos. Eso es lo que dice la Agencia Francesa del Medicamento. Por lo tanto, debemos utilizar algún producto que contenga esa cantidad mínima de proantocianidinas. Bueno, uno puede ser el Biaurin, son 750 miligramos de un extracto de arándano con 45 miligramos de proantocianidinas. Habitualmente se toma una cápsula al día en los periodos intercrisis. Y es interesante también ver que en el caso del arándano, en este estudio, en el que se compara 500 miligramos del arándano, del extracto de arándano, con 100 miligramos de trimetoprim, que es un antiséptico que se utiliza para tratar esos periodos o estas infecciones urinarias recurrentes a largo plazo, y los efectos serían más o menos similares, lo cual, lógicamente, pues supone una ventaja importante. Otro problema que afecta a este grupo de edad en las mujeres, la menopausia. Bueno, en realidad la menopausia no es una enfermedad y no hay que tomarla como enfermedad, obviamente. La menopausia sería la detención de las reglas y el climaterio el periodo que precede y posterior a esa detención de las reglas, a esa menopausia, ¿no? Lo importante son los síntomas, que no aparecen siempre. Hay mujeres que no presentan ningún tipo de sintomatología climatérica, ojo, evidente. Hay otros síntomas que sí van a aparecer siempre, o signos. El síndrome vegetativo climatérico, que serían esos sofocos y esas sudoraciones, es lo que no es fijo, digamos, ¿no? No todas las mujeres presentan ese síndrome y cada uno lo manifiesta a su manera, un poquito, ¿no? Unas con una forma mucho más intensa y otra mucho más leve y llevadera. Pueden aparecer trastornos psíquicos también, fundamentalmente depresiones, de distinto grado, lógicamente, dependerá fundamentalmente de la personalidad previa de la mujer. La piel sí va a sufrir durante la menopausia.
un poquito se descuelga todo. Con la edad todo se va descolgando, pero lo que hace la menopausia es acentuarlo. Hay una relajación de tejidos, aparece osteoporosis, aparecen los problemas cardiovasculares y los trastornos hormonales subsiguientes. Una planta que podemos pensar y en la que hoy en día es fundamental en el tratamiento de este tipo de problemas, fundamentalmente para tratar el síndrome vegetativo climatérico, es la soja. Sobre todo, y los estudios apuntan a que sería muy útil en mujeres con sofocos y con riesgo cardiovascular. Es decir, mujeres que tienen tendencia a presentar una diabetes tipo 2, una diabetes del adulto, y mujeres que tienen antecedentes familiares de problemas cardiovasculares. Otra cuestión importante, los sofocos. La soja no es milagrosa ni maravillosa, tarda un tiempo en actuar. Necesita entre 1 y 2 meses para notar sus efectos. Es decir, no vamos a tomarla y pensar que pasado mañana se nos van a quitar los sudores. Eso es variable también y depende de la población bacteriana intestinal de cada mujer y de que esa mujer responda a una sustancia que esas bacterias van a formar a partir de la soja en el intestino o no. No todas las mujeres responden, y eso tampoco previamente pues, no se puede saber. Lo que va a actuar la soja es como lo que llamamos un fitoestrógeno, es decir, simulando la acción de un estrógeno, como por ejemplo el estradiol de la terapia hormonal sustitutiva, ¿no? La molécula es distinta, no va a completar el receptor que tiene la célula para ella de la misma forma, es decir, el efecto no va a ser exactamente igual que el del estrógeno, pero engaña a esa célula, de tal manera que va a encontrarse mejor la mujer. Ese efecto fitoestrogénico es un efecto dual, es decir, es un efecto estrogénico en las mujeres posmenopáuseas, es como si tuviesen estrógenos, y es un efecto antiestrogénico en las mujeres que aún tienen estrógenos. ¿Por qué? Porque van a competir con ellos por los receptores y van a ocupar muchos con una acción más débil. ¿Qué significa eso? Que las mujeres que tienen problemas climatéricos, o sea, cuando aún no han tenido la detención de las reglas, que tienen ese tipo de alteraciones y las reglas más largas, más dolorosas, que los ciclos son mucho más cortos, pero tengo mucha más pérdida de sangre, pues puede venirles bien también tomar la soja. Mejora el perfil lipídico y el riesgo cardiovascular, no afecta a la coagulación de la sangre, eso es importante, tiene una acción importante porque muchas personas de esta edad también están tomando pues, otro tipo de medicamentos, ¿no? o de productos. Tiene una acción antioxidante, esto es importante pues, para la piel, por ejemplo, mejora la densidad mineral ósea, mejora el síndrome vegetativo climatérico, la memoria y los fenómenos de envejecimiento cutáneo. Y, fundamental, no tiene acción sobre lo que llamamos los receptores alfa, que serían los receptores que hay en mama y en útero. Es decir, una de las cosas por las que dejaron de utilizarse, las que dejó de utilizarse la terapia hormonal sustitutiva es precisamente por el aumento del riesgo de cáncer de mama que producían las mujeres que estaban a tratamiento durante más de 5 años con ese tipo de hormonas, ¿no? En este caso no hay ese riesgo. Bueno, en relación al cáncer de mama, tampoco es aconsejable que las mujeres que lo tengan lo tomen. ¿Por qué? Ojo, como precaución. Los estudios no son concluyentes. Hay estudios para todos los gustos. Hay estudios que dicen que protege del cáncer de mama y hay estudios que dicen que puede provocar cáncer de mama. ¿Quién se pone de acuerdo? Esos son, pues, uno que dice que sí y otro que dice que no. Algo que también puede ayudar en este periodo, los ácidos grasos esenciales. Van a mejorar los problemas de piel, mejora la serosis, es decir, la sequedad de la piel y el picor. Daros cuenta, la primera causa de picor, la más frecuente, siempre que no haya una lesión en la piel, es la sequedad de la piel. Una piel seca pica. Evita el envejecimiento prematuro, mejora el perfil también cardiovascular, mejora la fluidez de las membranas, mejora la memoria, también tendría ese efecto sobre la cognición, mejora la respuesta a insulina, y evita los fenómenos inflamatorios. Esto, bueno, no tiene mucho que ver con el tema de menopausia. Antioxidantes, evitan el envejecimiento celular, tienen un papel en la prevención cardiovascular, actuando algunos de ellos, fundamentalmente el resveratrol, derivado de la uva,
protegiendo la pared capilar. Hay un estudio muy curioso que hizo un grupo chileno sobre ratas a las que se les efectuaba, bueno, una perrería, les hacían pasar una corriente eléctrica de manera que les provocaba en el árbol vascular una lesión similar a la que se produce en la diabetes. Si previamente se les daba resveratrol, esa lesión disminuía de forma muy significativa. O sea que jugaría un papel protector importante. Mejoran la visión, en ese caso tenemos la astaxantina y la luteína, y pueden actuar en la prevención de tumores. Otro problema también que se presenta en esta edad, la hipercolesterolemia. Mujeres que hasta ese momento habían tenido un perfil cardiovascular correcto, en ese momento, pues coime, pero si yo siempre tuve el colesterol bien, ¿cómo es que ahora me ha subido de repente? Bueno, el aumento de lípidos en sangre, fundamentalmente colesterol y triglicéridos, son los dos que más importantes, que más estudian, tendrían una relación con el riesgo, el aumento del riesgo cardiovascular, que es uno de los problemas más importantes en los países desarrollados. Causas, bueno, causas genéticas, lógicamente, hay familias de gente que tiene el colesterol alto. La sobrealimentación puede jugar un papel fundamentalmente en los triglicéridos, determinadas enfermedades metabólicas, y el sexo. Uy, cómo el sexo puede ser el sexo masculino o femenino, no otro tipo de, no otro tipo de sexo. ¿Cómo puede ser que el sexo influya también en esta cuestión? Bueno, como veis, el hombre pues bueno, tiende a tener el colesterol elevado por diversas razones y la mujer lo tiene bajo, porque los estrógenos ejercen un papel protector precisamente en este sentido. Con la marcha de los estrógenos, a la mujer también se le pone el colesterol para arriba. Empieza a tener algún tipo de problemas de este tipo y de cambios en el perfil lipídico. Puede tenerlos, No todas las mujeres lo tienen tampoco, lógicamente. Una pregunta que nos podemos hacer, ¿es importante para nosotros el colesterol? Hombre, el colesterol para nosotros es fundamental. Eso podríamos contar una historia ya desde los hombres primitivos, a lo largo de la evolución, cómo hemos ido aprovechando todo. Es un constituyente fundamental del cuerpo humano, fundamental para la formación de las membranas celulares. Sin colesterol no hay vida, no podríamos vivir sin él. Además, que es precursor de hormonas, de ácidos biliares, importantes también para la digestión, de vitamina D3 junto con las radiaciones ultravioleta. Hay dos tipos de colesterol, uno endógeno, que es el que nosotros producimos, y otro exógeno, que es el que nosotros aportamos sobre la dieta. El colesterol exógeno es fácil de controlar, ese aporte, hay que hacerlo. Debe haber un equilibrio entre estos dos tipos de colesterol. Si nosotros, pues en fin, podríamos suspender o suprimir la ingesta de colesterol, no sería difícil, Olga, ¿verdad? Vamos, difícil sí, imposible no. Simplemente me dedico a tomar frutas y verduras, evitando algunas, y ya está. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces dispararía la producción de colesterol endógeno y a ver quién demonios frena eso después. ¿Quién es el que es capaz de ponerle el cascabel al gato? Aquí se nos puede plantear una cuestión. Si el colesterol tiene unas funciones tan importantes, lo mejor es darle caña al colesterol. Lo mismo que el ácido úrico, que tiene un efecto antioxidante. Vamos a beber cerveza todos para aumentar las cifras de ácido úrico, ¿no? Pues no, tampoco se trata de eso. Debe haber unos niveles de colesterol adecuados. Más o menos, lo deseable sería por debajo de 200, en el límite entre 200, 240, 250, es lo que se tenía en consideración hace tiempo. Las cifras cada vez van menguando gracias a las asociaciones del corazón y las asociaciones de cardiología, y alto se consideraría por encima de 240. Yo creo que esto es una forma razonable de valorar esas cifras de colesterol, ¿no? esa normalidad. Que hay dos tipos de colesterol que nosotros vemos en el análisis, hay alguno más. De hecho, si nosotros sumamos el HDL y el LDL en los análisis que vienen los dos, nunca nos va a dar el colesterol total. Siempre vemos que hay una diferencia y dices, coime, ¿y esto se perdió por el camino? No, es que hay otro tipo de fracciones, ¿no?
El HDL sería el colesterol bueno y el LDN sería el colesterol malo, ni tanto ni tan calvo. El año pasado Olga dio una charla muy interesante precisamente sobre esto, reivindicando las bondades del LDL colesterol, ojo, siempre dentro de unos límites razonables. Y lo más importante sería el cociente, que es lo que determina el riesgo, lo que llamamos el índice de riesgo cardiovascular. Sería el cociente entre el colesterol total y el HDL. Nos indicaría las posibilidades que tenemos de tener algún tipo de trastorno cardiovascular. Este cociente debe estar por debajo de 4,5. Indicaría el riesgo de arteriosclerosis. Otra pregunta. Bueno, ¿qué hacer entonces? ¿No? ¿Qué hacer entonces con el tema del colesterol? Bueno, lo primero, la dieta. Si hay una sobrecarga ponderal, pérdida de peso. Fundamentalmente sobre lo que va a influir va a ser sobre los triglicéridos. Sobre el colesterol depende. Limitar alimentos ricos en colesterol, grasas animales. Es necesario también tomar grasas saturadas, mariscos, algunas grasas vegetales. Hay grasas vegetales que son ricas también en grasas saturadas. Disminuir en general el consumo de grasas y azúcares, consumir preferentemente grasas vegetales y pescados azules. Fibras que limitan la absorción de lípidos. Por un lado limitan la absorción de lípidos y por otro lado van a interferir también con la absorción de las sales biliares. Daros cuenta que la forma que tenemos nosotros de eliminar el colesterol es precisamente a través de la vesícula biliar. Entonces, si interferimos con la reabsorción que vuelve a haber a final del intestino de todo eso que ha eliminado la vesícula y dejamos que solamente se recupere una parte, también vamos a ejercer un efecto positivo sobre esas cifras de colesterol. Plantas con acción hipolipemiante, el alpiste. Seguro que nadie ha visto un canario con colesterol. El alpiste es una planta que se ha utilizado tradicionalmente para el tratamiento de las hiperlipemias. Y la alcachofera, a mí me gusta mucho esta planta, aunque en los primeros momentos de tratamiento puede hacer que las cifras de colesterol repunten un poco, pero eso luego se va a normalizar y van a bajar. Favorecería la eliminación por la vesícula biliar y además actuaría sobre algún tipo de enzimas que tiene que ver también con el colesterol. Ácidos grasos esenciales de la serie omega 3, omega 6 y omega 9. Omega 9, el aceite de oliva, monoinsaturado. 6 y 3 son ya ácidos grasos poliinsaturados. Los encontramos en aceites de semillas, pescados azules, etc. Podemos encontrarlo una fuente importante de aceite de la serie omega 3 desde el punto de vista de los aceites vegetales es el lino. Los ácidos grasos de la serie omega 3 son más frecuentes en el reino animal, pero en el reino vegetal, para los que sean veganos, pues el lino es una buena opción. O la perilla también. El aceite de linaza, que tiene un 40-60% de ácido linolénico. El aceite de oliva. El aceite de oliva es un monoinsaturado, pero hay que tener en cuenta que lo más importante del aceite de oliva no son los ácidos grasos esenciales de la serie omega 9, no, sino que son una serie de compuestos polifenólicos que tiene. Y eso es lo que ahora mismo, por donde van los estudios, aceite de oliva que hace poco, no tantos años, 25 años o así, se ponía caldo perejil en detrimento o en favor, perdón, del aceite de girasol, pues hoy parece que es lo máximo, bueno, ni tanto ni tan calvo, las cosas nunca son tanto como se dice, ¿no? Pero sí es muy interesante el aceite de oliva precisamente por esa cantidad de compuestos polifenólicos que tiene. Otra cuestión importante es tener en cuenta que normalmente en nuestra alimentación siempre vamos a castigar más a los ácidos grasos de la serie omega 3. Entonces, de hacer una suplementación siempre conviene tirar un poquito más, en general, para ácidos grasos de la serie omega 3. Bueno, pues como el Bonalin, por ejemplo, decíamos que lleva aceite de lino y pertenece a la serie omega 3. Un déficit dietético en los ácidos grasos. Los ácidos grasos son muy importantes también en la regulación de la inflamación y en la síntesis de lo que seguramente a lo mejor os suena las prostaglandinas, ¿no? Pues bueno, se oye mucho hablar de ellas.
Ese déficit puede favorecer la aparición de determinadas enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, ya lo habíamos visto, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, precisamente por el papel en la inflamación que pueden jugar estos ácidos grasos esenciales. Y enfermedades inflamatorias agudas también, no solamente enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias crónicas. Los ácidos grasos en general disminuirían los niveles de colesterol y triglicéridos, aportan elasticidad a las membranas, propiedades cardiovasculares, cardiosaludables, mejoran la microcirculación y reducen la agregación plaquetaria. Y a nivel ginecológico, ya que estamos con las mujeres, además de estos usos o de ese interés en la menopausia o para este tipo de enfermedades, es interesante también el uso de los ácidos grasos esenciales en los dolores mamarios, en el síndrome premenstrual, en la mastopatía fibroquística y, ya lo habíamos dicho, en la menopausia. Otro problema importante también es la osteoporosis. Bueno, la osteoporosis es una reducción de masa ósea. Hay un error conceptual. La gente se empeña en atiborrarse de calcio cuando llega a una cierta edad, y cuando hay que atiborrarse de calcio es antes, porque el pool de calcio, que es decir, la cantidad de calcio que nosotros vamos a tener disponible para el intercambio, se va a establecer mucho antes, cuando somos jóvenes. Entre los 18 y los 21 años. Por eso lo mejor es que el calcio para nosotros también nos viene bien, pero a quien le va a venir mejor es a nuestras hijas. Otra cuestión, no es que Dios le tenga manía a la mujer y diga, esta la vamos a castigar y todas las desgracias del mundo se van a cernir sobre ella. No, lo que hace la menopausia en realidad en la osteoporosis es acelerar un proceso que va a aparecer en todo el mundo igual. De tal manera que a los 70 años, a partir de los 70 años, se establece un paralelismo, más o menos, el porcentaje de afectación de osteoporosis es el mismo en el hombre que en la mujer. Depende de muchos factores, depende del ejercicio. Dice, bueno, la mujer, yo conozco más mujeres que se quejan de los huesos y que tienen más osteoporosis que los maridos. Bueno, hay que analizar también el tipo de vida que ha llevado esa mujer y el tipo de vida que ha llevado ese señor. El ejercicio físico, por ejemplo, es muy importante también en el aporte del calcio al hueso, en la fijación del calcio al hueso. Lo que va a presentar, o los problemas que presenta la osteoporosis, van a ser dolor fundamentalmente, deformidad y pérdida de talla. Cuando vemos a una persona así bajita y un poco agachada, no hay que pensar que de repente un día por la mañana se levantó así. No, ese es un proceso continuo durante muchos años. Factores que influyen, obviamente, la ingesta de calcio, el sol, fundamental, la masa muscular también es muy importante y la movilidad y la acción de la gravedad. Fijaros, y además la movilidad y la acción de la gravedad es tan importante que daros cuenta que cada día en las intervenciones quirúrgicas se tiende a que el paciente salga corriendo, si puede salir corriendo de la mesa del quirófano, mucho mejor que llevarlo a la cama y que salga corriendo desde la cama. Fijaros si es importante esto, que una de las partes de los programas de los astronautas más importante, a lo que más tiempo dedican es hacer ejercicios en las naves espaciales, precisamente para mantener o para tratar de mantener esa masa muscular y evitar los problemas de descalcificación que viajes no muy largos, porque tampoco se está mucho tiempo, ahora sí, con la nave esta y tal, pero tampoco se está tanto tiempo, pero que es un problema importante que se presenta en estos pacientes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aportar elementos minerales, alimentación sana y variada y controlar los trastornos endocrinos. Elementos minerales, bueno, cola de caballo y ortiga, por ejemplo, o algún preparado, pues el mircantil o el silicio. Si vamos a tomar cola de caballo, para la osteoporosis, no tomarlo en infusión. ¿Por qué? Porque en la infusión sí va a haber parte del silicio, pero ¿dónde va a ir la mayoría del silicio? Se va a ir con la hierba que vamos a tirar. Entonces, mucho mejor tomar polvo de la planta. Si vamos a comprar algo, comprar cápsulas y no compréis planta para infusión. Alimentación sana y variada, fundamentalmente con aporte de calcio, de silicio y de vitamina C. Otras vitaminas también son importantes, la A, la D, pero bueno, estas son fundamentales, digamos. Vamos, la vitamina C, muy importante en el tejido conjuntivo.
Controlar los trastornos endocrinos. Y me remito a lo mismo que habíamos comentado en el tema de la menopausia en relación a la soja, a los antioxidantes y a los ácidos grasos de la serie omega 3 y 6. Y por último, y a la rápida, para no pasar del tiempo, la depresión. Otro problema que también puede aparecer a cualquier edad, obviamente, pero en la mujer posmenopáusica, sobre todo, es un problema, si queréis, quizá un poco más enfático, por muchas razones, no en todas, lógicamente, porque cada persona va a responder de una manera ante este momento de la vida, pero hay mujeres que realmente pues sí se sienten mal en ese momento y es mucho más fácil que desarrollen problemas depresivos, ¿no? La depresión sería el pozo, la caída de ese pozo sin fondo del que uno no puede salir. Se asociaría a ánimo depresivo, a trastornos del sueño que van a incidir en ese ánimo depresivo también, y muy importante porque muchas veces solamente se trata el problema depresivo y no se trata el estado ansioso que lo acompaña. En realidad, cuando hablamos de depresión, lo que se suele manejar es un concepto de síndrome ansiodepresivo, porque hay momentos de depresión y ansiedad que se van combinando en mayor o menor medida unos y otros. Bueno, los síntomas, pues fundamentalmente la tristeza, las pocas ganas de hacer cosas, incluso de arreglarse, de salir de casa, de estar con gente. Los criterios diagnósticos. ¿Cómo sabemos si estamos deprimidos? Bueno, si tenemos dos de estos síntomas, ánimo bajo, pérdida de interés por las cosas o disminución de la energía, y si tenemos entre 2 y 4 síntomas de estos, sentimiento de inutilidad, de culpa, retraso psicomotor o agitación, ideas suicidas, insomnio, poco apetito, se siente inútil, dificultad de concentración. Ojo, el insomnio hay que ver como algo que aparece de nuevo. Si yo dormí toda mi vida mal, que tenga insomnio ahora, no puedo contabilizarlo como un síntoma o puntuarlo como un síntoma para pensar que puedo estar deprimido. Son cosas que han aparecido últimamente. El problema está en la sinapsis. Entre las neuronas, aquí hay una serie de mediadores químicos que lo que hacen es mandar impulsos. Bueno, lo que pasa en estas personas deprimidas es que esos mediadores químicos están un poco a la baja, es decir, hace falta más. Para eso vamos a utilizar distintos tipos de plantas. Es interesante en muchas ocasiones acompañarlo de medidas psicoterápicas, depende, y medidas fitoterápicas también. Bueno, pensar también otra cuestión. La depresión puede ser un trastorno pasajero. De hecho, la mayoría de ellos son trastornos pasajeros, no son trastornos permanentes, ni que tengan una base bioquímica espectacular, que hagan que tengas que estar toda la vida deprimido y que vayas a tener que tener un tratamiento toda la vida. Yo creo que eso es un error de concepto. El tratamiento de la depresión, del 90% de las depresiones, me atrevo a decir, debe plantearse como algo puntual, porque esa depresión aparece de forma puntual en relación generalmente a un hecho concreto. Entonces hay que tratar ese problema concreto y durante un periodo de tiempo concreto. No decir, bueno, con esto yo me asusto a veces cuando viene gente a la consulta y dice, bueno, ¿y cuánto tiempo lleva tomando esto? 10 años. 10 años y más, a veces más. Plantas medicinales. Hoy el tratamiento de la depresión no puede plantearse sin el uso de una planta básica, el hipérico. El hipérico es la planta más estudiada, una de las plantas más estudiadas junto con el ginseng, y es la planta básica en el tratamiento de la depresión. Bueno, en una palabra, tratar la depresión hoy con otra planta es una tontería. Sí podemos utilizar otras plantas como coadyuvantes, que también van a actuar a nivel de la sinapsis, no de forma tan completa y tan concreta como el hipérico. Podemos utilizar la pasiflora, la pasionaria, podemos utilizar la avena, podemos utilizar la damiana. Lo bueno que tiene la avena, y a mí por lo que me gusta, es porque es muy fácil tomarla como alimento. Una persona que tiene una ligera tendencia depresiva lo que puede hacer es desayunar todos los días, en vez de utilizar otro tipo de cereales, copos de avena, porque bueno, tiene una serie de compuestos que van a mejorar ese estado de base depresivo. Tratar el problema de ansiedad asociado.
siempre, aunque no nos demos cuenta, sí va a coexistir con ello. Y ahí podemos utilizar plantas como la pasiflora también. Esta no es la pasiflora incarnata, esta es una pasiflora que podéis encontrar muchas veces en jardines, en Asturias por lo menos en muchos lindes de huertos o de prados o de jardines, pues la encuentras. Utilizaríamos la valeriana, el espino blanco y el azar, o una mezcla de ellos. Yo hice una vez, hace años, un estudio precisamente con hipérico y con ese compuesto que presentamos en un congreso en Lisboa para el tratamiento de la depresión, muy interesante y con muy buenos resultados. Bueno, y nada más, muchas gracias por aguantar el rollo.